La raza humana está amenazada por el desastre meteorológico más devastador que jamás haya azotado el mundo moderno. La magnitud de algo así lo cambia todo en el planeta. Ventiscas, huracanes, incendios forestales, inundaciones masivas. Una destrucción infernal que solo puede ser causada por un fenómeno: la interrupción de las corrientes oceánicas del planeta. Si te cargas un sistema meteorológico oceánico, el clima se descontrola. Es el fin del mundo que conocemos. ¿Estarás preparado cuando llegue el día del juicio final? ¿Podrá sobrevivir alguno de nosotros? El fin del mundo. 10 formas de destruir la Tierra. Desastre en las profundidades del mar. Las corrientes oceánicas controlan el clima, transfiriendo calor y humedad del agua a nuestra atmósfera, influyendo así en las temperaturas de todo el planeta. Hace 12.000 años, con el fin de la última glaciación, las corrientes oceánicas se detuvieron y gran parte del mundo volvía a congelarse durante más de 1000 años. Si las corrientes oceánicas se detuviesen hoy, ¿qué le ocurriría a nuestro planeta? ¿Podríamos sobrevivir? No es una posibilidad ficticia remota. Es el comienzo de un cambio climático global casi demasiado intenso para nuestra supervivencia. Será una muerte lenta, dolorosa y terrible. La pregunta no es si sucederá. Casi con seguridad la pregunta es cuándo. El Fenway Park de Boston. Los seguidores de los Red Sox disfrutan de un partido, cuando de repente, sobre el estadio más antiguo de los Estados Unidos cae una lluvia torrencial. Se queda corto decir mal tiempo. Boston será borrada del mapa. Toda la costa este quedará sumergida. «85 años antes». La destrucción de Boston es el resultado de una catástrofe más aterradora que cualquier otra cosa a la que se haya enfrentado la humanidad. Y comienza varias décadas antes. En 2015, los científicos descubren que le sucede algo desastroso al sistema de corrientes oceánicas conocido como cinta transportadora oceánica global. La cinta transportadora oceánica es el sistema circulatorio de los océanos de la Tierra. La cinta transportadora oceánica recibe su impulso principal en el Atlántico Norte. Al igual que una gigantesca cinta transportadora en una fábrica, el agua caliente se desplaza desde los trópicos hacia el Atlántico Norte, donde se vuelve más fría, salada y densa. Esta agua más densa se hunde y fluye hacia el sur por el fondo marino, permitiendo que el agua más cálida fluya continuamente sobre ella desde los trópicos. El agua fría recorre todos los océanos del planeta, hasta que se mezcla con agua más cálida y vuelve al Atlántico Norte para repetir el ciclo. Al igual que los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo transportan nutrientes por todo nuestro organismo, las grandes corrientes transportan energía y calor por todos los océanos. Las corrientes oceánicas son de vital importancia porque distribuyen el calor que afecta al clima en todo el mundo. La cantidad de calor que transporta el océano podría iluminar continuamente 700 bombillas por persona y año. Pero una expedición científica internacional descubre algo asombroso en el Atlántico Norte.
Por causa del calentamiento global, el hielo que se derrite en Groenlandia ha inundado la superficie del océano de agua dulce, diluyendo su salinidad y haciendo que deje de hundirse. Sin el movimiento del agua hundiéndose, la cinta transportadora se ha detenido por completo. Los océanos impulsan los sistemas meteorológicos. Si te cargas un sistema meteorológico oceánico, el clima se descontrola y después te mata. Y eso desencadena una cadena de desastres. Un efecto dominó. Algunos ocurrirán rápidamente, otros tardarán años e incluso décadas en notarse. Podríamos pensar, solo está inundando el Atlántico Norte con un poco de agua dulce, no es grave. Pero se trata de una red tejida con mucha delicadeza y romper una hebra podría tener un efecto catastrófico en todo el mundo. Al principio nadie nota los efectos de la interrupción de las corrientes oceánicas. La vida continúa como de costumbre. Pero 6 meses después llega el desastre. Los habitantes del norte de Europa son los primeros en sufrir sus efectos. Suelen vivir todo el año en un clima templado gracias al calor liberado por las corrientes cálidas superficiales del Atlántico. Pero sin ese aire cálido, una ola de frío polar azota la región. Llegará viento mucho más frío desde el norte y el clima comenzará a cambiar drásticamente, especialmente en Europa. Sin el flujo continuo de agua cálida hacia el norte de Europa, las temperaturas comenzarán a descender. Los efectos del descenso térmico se propagan rápidamente por todo el mundo. Un carguero parte de Nueva York hacia Hamburgo, en Alemania, el segundo puerto más grande de Europa. Pero todo está helado. El director de la autoridad portuaria ordena que los rompehielos liberen los barcos. Es el peor invierno que han experimentado los habitantes del hemisferio norte. Soplan intensas ventiscas con vientos huracanados y una enorme cantidad de nieve. Las tormentas de nieve dejarían mucha nieve cada hora. Y las temperaturas rondarían los 3 grados bajo cero. Todo se congelaría mucho y muy rápidamente. Un turista que se dirige hacia París es sorprendido por la súbita e intensa nevada. Los servicios de emergencia no pueden abrirse paso por la nieve para ayudar a decenas de víctimas atrapadas. El frío empieza a matar. La hipotermia es aterradora. Tu temperatura desciende demasiado para que tu cuerpo pueda seguir funcionando. Empiezas a sufrir calambres musculares. Empiezas a respirar con dificultad. Te sube la fiebre porque tu cuerpo intenta mantenerse vivo. Y después tu temperatura central se hunde. Tu cuerpo se apaga porque hace demasiado frío. Y te congelas literalmente hasta morir. El norte de Europa está condenado a permanecer congelado. Y el número de muertos seguirá aumentando. Mientras tanto, el desastre climático se propaga por el Atlántico hacia los Estados Unidos. En la bahía de Massachusetts, el aire helado que llega del Atlántico Norte provoca un importante frente tormentoso. Una familia de pescadores de langostas se dispone a salir a trabajar cuando reciben la alerta. ...150 kilómetros de ancho... ...vientos de 135 kilómetros por hora...
Es un nor'easter, un nordeste, que no se parece a nada que los pescadores hayan experimentado antes. Aunque suelen producirse entre otoño y principios de primavera, este nor'easter o nordeste aparece en pleno verano. Veríamos aumentar la frecuencia y la intensidad de los nor'easters que nos afectan aquí en Boston. Y además, tendrían una fuerza mucho mayor. La supertormenta barre todo Boston, inundando la ciudad con 4 metros de agua de mar helada. Anega los túneles y estaciones de metro y convierte las calles en ríos. Miles de personas escapan de las inundaciones buscando zonas más elevadas. Pero algunas están casi indefensas y son arrastradas a la muerte. Es una catástrofe enorme y aterradora. Es un colapso total de la sociedad a escala local y global. De Boston al norte de Europa. A medida que se divulgan las imágenes de la catástrofe, los habitantes de otras zonas del planeta se preparan para lo peor, fortificando refugios y almacenando comida, agua y otros suministros esenciales. ¿Pero será suficiente? ¿Conseguirá algún habitante de la Tierra sobrevivir al desastre más letal de la historia de la humanidad? Las corrientes oceánicas globales que regulan el calor y la lluvia en todo el planeta se han detenido, desencadenando violentos cambios meteorológicos a ambos lados del Atlántico. Las gélidas temperaturas paralizan gran parte del noreste de los Estados Unidos. Boston ve cómo las tormentas monstruosas inundan la ciudad, dejando a decenas de miles de personas sin hogar y causando la muerte a muchas otras. Mientras, en Europa, la primera región afectada por la interrupción de las corrientes oceánicas, la muerte por hipotermia ya es algo cotidiano. ¿Qué será de la humanidad a medida que se agudice la crisis? ¿Podremos sobrevivir? Un año después de la interrupción de las corrientes. Un año después del comienzo de esta catastrófica variación climática, los neoyorquinos sufren sus efectos. Frente a la costa, un enorme ciclón, 2 veces mayor y más potente que el huracán Sandy de 2012, avanza hacia tierra. Olas y vientos monstruosos chocan con la Estatua de la Libertad y continúan hacia la orilla. Una tormenta 2 veces más potente que Sandy ni siquiera es concebible. Se crearán presas con coches en los barrios. Los metros se inundarán. Hablamos de una destrucción a una escala masiva. Olas de 9 metros y vientos de 150 kilómetros por hora hacen trizas puertas y ventanas, desgarrando las estructuras de los edificios y arrastrando a la gente bajo las aguas. La ciudad padecerá lluvia, viento, caos, pánico y disturbios, todo a la vez. En las calles cundirá el pánico. Algunas personas podrán sobrevivir, pero si no dispones de recursos y medios, no lo conseguirás. Lo mejor sería alejarse. Y mientras el noreste de los Estados Unidos es azotado por supertormentas, las consecuencias apocalípticas de este desastre tienen el efecto inverso en otras regiones del mundo. Como el agua cálida ya no fluye hacia el norte a través del Ecuador, debido a la interrupción de las corrientes oceánicas, el calor se acumula en los océanos meridionales. Debido a eso, la banda de temperaturas más altas que antes rodeaba el Ecuador se desplaza hacia el sur, junto con los cinturones de lluvia que humedecen las regiones tropicales del mundo. Los cinturones de lluvia se moverían hacia el sur y zonas que ahora reciben mucha lluvia sufrirían sequías.
La región subtropical del Punjab era el granero de la India. Una región con un suelo rico y un clima ideal para el cultivo de muchos tipos de cereal con los que alimentar a los 1.300 millones de habitantes del país. Ahora, la falta de lluvia se ha convertido en una crisis para más de la séptima parte de la población mundial. Hay enormes regiones de cultivo de cereal que requieren inundaciones para cultivar arroz y grandes cantidades de humedad para esos cultivos. Los monzones estacionales proporcionaban esa humedad, pero ya no lo hacen. Los agricultores temen no poder cosechar cereal suficiente para alimentar a sus familias. El sistema de monzones sobre Asia está cambiando debido al enfriamiento causado por la interrupción de corrientes que se extiende en la dirección del viento sobre el continente asiático. Eso podría causar no solo una desaceleración del monzón, sino un colapso total. Y si eso ocurriera año tras año, la sequía podría ser devastadora. Y eso podría destruir fácilmente los graneros del mundo. Las zonas de sequía aumentan por todo el mundo. Y las tierras de cultivo no producen. Desde el sudeste asiático hasta las regiones del sur de los Estados Unidos. En el cuadrado que forma el norte de Texas, los granjeros ven con impotencia cómo su forma de vida muere al transformarse los maizales en desiertos por la falta de lluvia. Y los fuertes vientos remueven el suelo reseco, produciendo violentas tormentas de polvo. Una sequía así no podría compararse a las tormentas de polvo de la Gran Depresión. Hablamos de magnitudes mucho mayores. Todo el maíz del norte de Texas desaparecería. Los agricultores no podrían hacer frente a eso. El cinturón verde de Texas pasaría a ser caliente, desolado y perturbador. Y mientras el noreste de los Estados Unidos es azotado por supertormentas, los efectos apocalípticos de este desastre comienzan a avanzar hacia el sur. El siguiente objetivo es Brasil. La población disfruta de las playas de Copacabana e Ipanema, cuando de repente el tiempo cambia violentamente. La interrupción de las corrientes está desplazando los vientos alisios hacia abajo. Los ha comprimido en una cantidad menor de espacio, así que la intensidad de los vientos podría aumentar. Los monzones y los vientos de 120 kilómetros por hora arrasan la costa. La tormenta barre la ciudad de Río de Janeiro, convirtiéndose en una trampa mortal para los vecinos y los turistas, que son arrastrados violentamente bajo las rápidas aguas. Y al huir en busca de terreno elevado, se enfrentan a otro asesino. El agua de las tormentas se acumula rápidamente en la empinada pendiente de la región serrana. El suelo empapado se desprende creando una avalancha de 25 metros de lodo, rocas y agua. El deslizamiento aplasta los barrios de favelas situados en la ladera de la montaña. Miles de personas son enterradas vivas. Los efectos de la catástrofe climática se extienden por todo el mundo, hasta llegar al Océano Pacífico, donde la temperatura de las aguas costeras poco profundas es inusualmente elevada por causa de la interrupción de las corrientes oceánicas. Cada vez que aumenta la temperatura del agua, suelen formarse huracanes o tifones más intensos, porque obtienen su energía del agua cálida superficial. Y si su temperatura aumenta, esas grandes tormentas tendrán más energía. En Puerto Vallarta, México, un grupo de turistas estadounidenses intentan salvar sus vidas cuando un huracán de categoría 5 llega a tierra con olas de 18 metros y vientos de 265 kilómetros por hora.
Los desesperados gritos de ayuda de los veraneantes apenas se escuchan entre la turbulenta masa de agua que los arrastra hacia el mar. Puerto Vallarta será reducida a escombros por una avalancha constante de superciclones. Son tormentas enormes que caerán sobre la península y acabarán con las ciudades. Desaparecerán. No hablo de hemos sufrido un ciclón, hay que reconstruir, sino de hemos sufrido un ciclón y ahí viene otro, y otro, y otro, y otro. Puerto Vallarta no es más que la última víctima. Aldeas, pueblos y ciudades de Centro y Sudamérica han quedado sumergidas bajo el agua. A medida que los efectos de la interrupción de las corrientes oceánicas se propagan por todo el mundo, ningún lugar está a salvo del desastre, que ya ha matado a decenas de miles de personas. Pero estas catástrofes son solo el principio. Una nueva amenaza para nuestra supervivencia está surgiendo de las profundidades del planeta. La cinta transportadora de las corrientes oceánicas que ayudan a regular las temperaturas en todo el planeta se ha detenido, con consecuencias que amenazan nuestra existencia. 10 años después de la interrupción de las corrientes. Una década después del comienzo del desastre, la interrupción de las corrientes oceánicas ha provocado una serie de catástrofes climáticas extremas en todo el planeta, como supertormentas, graves sequías y enormes huracanes y ventiscas. Casi 500 millones de personas han muerto. El número de víctimas aumenta y las temperaturas siguen cayendo en las regiones frías de Norteamérica y el norte de Europa. Las corrientes oceánicas cálidas ya no fluyen hacia el Atlántico Norte y las aguas superficiales permanecen frías, haciendo que todo el norte de Europa sufra temperaturas gélidas con inviernos que duran 10 meses. En Alemania cae nieve sin cesar. El director del puerto marítimo más activo del país solía utilizar rompehielos gigantescos para que los barcos llegasen al puerto. Pero ya no es posible hacer frente a la congelación, y este centro vital de transporte permanece cerrado. Ya no es posible recibir comida y otros recursos. Las personas que antes daban por hecho que habría una próxima comida, como el antiguo director de la autoridad portuaria, dedican todo su tiempo a buscar alimento para su familia. Las personas que sufren dolencias derivadas del frío, como neumonía y congelaciones, comienzan a desbordar los hospitales. Cuando sufres congelación, tus tejidos se congelan físicamente hasta el punto de no poder seguir vivos y se pudren. En cierto momento la piel empieza a ennegrecerse y lo único que puede hacerse para evitar que se extienda es amputar los dedos o esperar que se caigan por sí mismos. Mientras Hamburgo y otras ciudades del norte de Europa se congelan, en el sur de los Estados Unidos ocurre algo totalmente distinto. Una ola de calor mortal. Con el tiempo, la interrupción de las corrientes oceánicas ha calentado la atmósfera y alejado el cinturón de lluvias, causando una grave sequía. El humo cubre los cielos del norte de Texas, mientras los campos secos de maíz se convierten en yesca para los incendios forestales. La disminución de la humedad crea condiciones mucho más secas en la superficie y podrían producirse incendios a gran escala. Eso produciría una gran cantidad de hollín y otros materiales que acabarían en la atmósfera y podrían ser peligrosos para nuestra salud. La población intenta llegar a zonas más seguras.
Pero miles de personas quedan atrapadas mientras las llamas y el humo engullen sus hogares. Ni un gran cuerpo militar de bomberos podría hacer frente a eso. Las poblaciones quedarían aisladas y rodeadas de llamas. No es fácil escapar de algo así. Hablamos de incendios que afectan a varios estados, que cruzan fronteras estatales. Se formarían tornados de fuego, algo muy grave. Mientras algunas regiones de los Estados Unidos se convierten en un infierno, más de 8.800 kilómetros al sur, en Río de Janeiro, el desastre climático causa otros peligros. Sufrir incesantes monzones durante años hace que surjan brotes de fiebre tifoidea y Zika. En 2016, el virus del Zika, propagado por mosquitos, era solo un nuevo problema. Pero el agua estancada por las inmensas inundaciones es el lugar perfecto para que se reproduzcan los insectos y la enfermedad. Las personas se rehuirían al cruzarse por la calle. Habría que trazar medidas para intentar crear un baluarte contra los microbios. No creo que las ciudades actuales pudiesen sobrevivir a un suceso así. En 10 años, casi la 10ª parte de la población mundial ha fallecido. Y los supervivientes se aferran a la vida mientras el planeta sigue siendo sacudido por catástrofes. Y ahora, los científicos que confirmaron por primera vez la detención de las corrientes oceánicas en el Atlántico Norte encuentran una nueva causa de alarma. Dirigen su buque de investigación al Polo Sur. La parte inferior del planeta se está calentando. Cuando la cinta transportadora se detiene, el calor que iba hacia el Atlántico Norte tiene que ir a algún sitio y va hacia el sur. Un enorme conjunto de glaciares se está derritiendo rápidamente. Forman parte de la capa de hielo de la Antártida Occidental, una masa de hielo de más de 3 kilómetros de grosor y tan grande como todo el estado de Texas. Cuando el agua caliente llegue debajo de estos glaciares y comience a derretir sus puntos de fijación, la altura de los océanos aumentará. Pese a estar a casi 13.000 kilómetros de distancia, Miami es una de las primeras ciudades en sentir los efectos del aumento del nivel del mar. La mayor parte de su área metropolitana está a solo 180 centímetros sobre el nivel del mar. Quienes recorren sus calles se ven obligados a caminar con agua salada contaminada hasta las rodillas, para luego regresar a sus casas que están inundadas. Nueva Orleans, Nueva York y Boston están en la misma situación. Con tantas zonas cada vez más inhabitables, ¿queda algún lugar en la Tierra al que escapar de este desastre? Las corrientes oceánicas controlan el clima del planeta, regulando el calor y las lluvias. Según predicen los científicos, si se detuviesen, nuestra existencia se vería amenazada por cataclismos climáticos durante varias décadas. ¿Podrías sobrevivir? 15 años después de la interrupción de las corrientes. 15 años después de la interrupción de las corrientes oceánicas globales, han muerto casi 500 millones de personas. Toda forma de vida se ha vuelto casi imposible. En Boston, una familia de pescadores de langostas que había trabajado en estas aguas durante siglos ya no puede encontrar en las aguas de Massachusetts los peces que antes utilizaba como cebo para atrapar langostas. Los supervivientes de todo el mundo libran una batalla constante contra las tormentas, el hambre y las enfermedades. Y no hay un fin a la vista. No es un cambio que vaya a cesar en semanas, meses o años. Serán décadas o siglos de cambios. Se trata de un cambio climático global casi demasiado intenso para nuestra supervivencia.
En el sudoeste de los Estados Unidos, una grave sequía ha asolado la zona. Las brigadas de bomberos ya no pueden contener los incendios forestales que arrasan ciudades y estados. Otra de las zonas afectadas es el río Colorado. Antaño era el alma de la región, ya que suministraba energía hidroeléctrica y agua a millones de personas. Ahora se está secando. Si no hay nieve almacenada y no llueve, el río Colorado comienza a secarse. Y en el río Colorado hay una presa hidroeléctrica. Nuestro modo de vida depende de cosas como la electricidad y el agua. Si nos quedamos sin una, todo se desmorona. La falta de agua hizo que las cosechas y el ganado desapareciesen hace mucho tiempo, y la población apenas consigue subsistir. Cuando un porcentaje cada vez menor de superficie terrestre recibe grandes cantidades de lluvia, el hambre no tarda en aparecer. Los Estados Unidos no es el único país que sufre los efectos de una sequía sin fin. En el otro lado del mundo, sin las lluvias de los monzones anuales, las reservas de agua subterránea de la India se reducen a cero. Una persona fallece después de 3 días sin agua. Así que es un recurso por el que vale la pena luchar. Los cambios climáticos importantes provocarán inevitablemente guerras y batallas por la falta de acceso a los recursos más valiosos. Por la expansión del territorio para alimentar a la población. Cuando la comida escasea, las sociedades tienden a descontrolarse. Quien no consigue comida suele rebelarse. Mientras una sequía sin fin lleva a la población de la India al borde de la inanición, a 5.600 kilómetros de allí, la población del norte de Europa está perdiendo su batalla contra el frío. El hormigón, las carreteras, los edificios, las cañerías, todo eso se va deteriorando lentamente. El peso de la nieve durante tanto tiempo puede destruir hasta el edificio más robusto. El antiguo director de la autoridad portuaria de Hamburgo y su familia están entre los millones de personas que se desplazan al sur de España y Grecia en busca de temperaturas más cálidas. La búsqueda de un lugar seguro también causa éxodos masivos en Brasil, India y el nordeste de los Estados Unidos. Los antiguos pescadores de langostas están entre los millones de personas que huyen a zonas como Florida. El comienzo de las migraciones masivas hará que los gobiernos empiecen a derrumbarse. Podría producirse un caos total como el que ya estamos viendo en ciertas partes del mundo. No puedes trasladar sin más a toda la población de un país a otro lugar y decir todo irá bien. El planeta nos concentrará lentamente en zonas de inestabilidad y después nos matará. ¿Sobrevivirán los refugiados del clima o solamente han dejado atrás un desastre para afrontar otro? La interrupción de la cinta transportadora oceánica ha impedido que fluyan las corrientes oceánicas, causando un enfriamiento extremo del Atlántico Norte y un efecto de calentamiento en los océanos australes del planeta, poniendo en marcha una cascada de desastres en todo el mundo. ¿Queda algún lugar seguro en la Tierra? ...20 años después de la interrupción de las corrientes. Cientos de millones de personas huyen de sus hogares en todo el mundo en busca de comida, agua y un clima habitable. Es una migración masiva de refugiados climáticos sin parangón en nuestra historia.
Hablamos de naciones enteras o continentes enteros que podrían verse forzados a emigrar de un sitio a otro. ¿Cómo administraríamos semejante cambio? ¿Dónde vivirían? ¿Cómo los alimentaríamos? ¿Cómo los alojaríamos? La crisis no hace distinciones de clase o riqueza. Un hombre que hace tiempo dirigía uno de los puertos más grandes de Europa muere siendo un refugiado andrajoso a miles de kilómetros de su hogar. Más de 9.600 kilómetros al sureste, en Río de Janeiro, las propiedades costeras de los ricos fueron arrasadas por las aguas y las favelas de los pobres en las laderas montañosas fueron sepultadas por el lodo tras décadas de monzones. Tanto los ricos como los pobres luchan por el valioso espacio del interior. Para una ciudad densamente poblada como Río, sería catastrófico que el nivel del mar subiese tanto. Toda su población tendría que desplazarse y agruparse como refugiados en una zona aún más poblada. Lo más probable es que la humanidad intentase moverse en busca de zonas con unas temperaturas y una cantidad de lluvia aceptables. Pero surgirían problemas políticos. Podrían empezar a levantarse fronteras y muros para impedir su entrada. Mientras el número de víctimas aumenta en todo el mundo, en el Polo Sur se está gestando otro desastre. La acumulación de calor en el océano Antártico ha estado derritiendo los glaciares que forman parte de la capa de hielo del Antártico Occidental. A medida que se derriten rápidamente, el nivel del mar aumenta y ahora todas las ciudades costeras del mundo están amenazadas. Año tras año tras año, el agua se va acercando a tu puerta hasta que al final el agua entra en tu casa. En los Estados Unidos, un tsunami se acerca a Miami. Marea alta y luna llena. Exactamente las mismas condiciones que durante la llegada de la supertormenta Sandy a la costa este en 2012. Pero ahora, incluso las mareas habituales son más de 120 centímetros más altas debido al aumento del nivel del mar. Es la peor noche en la historia de Miami. En las calles, el agua del mar arrastra a las personas. Algunos encuentran un refugio temporal. Pero con toda la ciudad en crisis, los equipos de emergencia no pueden rescatarlos a todos. Muchos de los que consiguen no perecer ahogados morirán de hambre y falta de agua potable. Otros nunca serán encontrados. Las ciudades costeras de cualquier tipo tendrán un enorme problema si aumenta el nivel del mar. Si no dispones a tiempo de las infraestructuras adecuadas para afrontarlo, lo sufrirás una y otra vez. Lo más inteligente sería irse de esas ciudades. O te adaptas o mueres. Miami, Río, Londres. El nivel del mar seguirá aumentando en todo el mundo y la humanidad se enfrentará a su reto definitivo. La próxima ola de destrucción podría significar el fin de la civilización moderna. Año 2101. Las corrientes oceánicas globales que ayudan a regular las temperaturas en todo el mundo se detuvieron hace mucho tiempo, desencadenando más de 8 décadas de violentos y catastróficos eventos climáticos que han cambiado el curso de la historia. ¿Tendrán las generaciones futuras alguna opción de sobrevivir?
¿Podremos adaptarnos o el destino de la humanidad estará sellado? ...85 años después de la interrupción de las corrientes. En casi todos los puntos del planeta, la humanidad apenas consigue soportar la peor crisis climática desde los albores de la civilización. La hambruna y los desastres naturales han matado a casi 2.000 millones de personas. Las migraciones masivas están provocando guerras civiles. Es el fin del mundo que conocemos. Y la catástrofe global continúa desarrollándose en la Antártida Occidental. Sus enormes glaciares se derriten rápidamente en el océano. La altura del nivel del mar ha aumentado más de 2 metros y sigue subiendo. Todas las ciudades costeras del planeta experimentarán un aumento del nivel del mar de esa magnitud. Habrá que trazar de nuevo las costas de todo el planeta. Ámsterdam desaparecería. Venecia desaparecería. Esas ciudades ya solo existirían en las postales y si te gusta bucear. Miami, Florida, que ya había sufrido los embates de gigantescas supertormentas, se va sumergiendo en el océano Atlántico, como la mayor parte de la región sureste del estado. La mayoría de los refugiados de mayor edad, algunos de los cuales llegaron hace décadas desde lugares tan lejanos como Boston en busca de un clima más cálido, han muerto. Y sus hijos se ven obligados a huir tierra adentro. Es un problema enorme que sería bastante difícil de resolver. ¿Dónde meterías la población de un estado en otro estado? La generación más joven de los pescadores de langostas cuyas familias emigraron desde Boston a Florida sigue viva. Y hoy lanzan sus aparejos en el Golfo de México. Todo el litoral noreste de los Estados Unidos ha cambiado para siempre. Nueva York es la Venecia del siglo XXII. La zona baja de Manhattan se ha transformado en canales por los que los taxis acuáticos transportan a los ricos hasta edificios amurallados con entradas seguras situadas por encima de las mareas. El aumento del nivel del mar sumergirá totalmente la ciudad de Manhattan. Después podríamos construir pasarelas de una zona de la ciudad a otra. Solo podríamos desplazarnos en barco. Más de 320 kilómetros al norte, en Boston, los partidos de béisbol se convierten en un símbolo de desafío. Una prueba de que la vida sigue pese al cambio climático. Y las gradas de Fenway Park siguen llenándose. Pero el famoso estadio de béisbol, que antaño estaba a más de 800 metros de la orilla, es hoy un estadio junto a un río por causa del aumento del nivel del mar. En la zona portuaria, Boston intenta defenderse de las aguas del Atlántico con diques y muros. Pero los ingenieros de la ciudad han subestimado la altura que seguirá alcanzando el nivel del mar. No podrán detener el océano con un dique construido para contenerlo. Encontrará otra zona baja que inundar. Y cuando el mayor nordeste desde hace décadas golpea Boston, las olas rompen las barreras de la ciudad. Millones de litros de agua corren por las bahías, las ensenadas y los ríos de la costa de Boston. Si la llegada de una gran tormenta rompe el dique, la ciudad se convierte en una gran cuenca. La gran muralla que levantaron para protegerla ahora mantendrá el agua dentro. Fenway Park
no puede detener la llegada del agua del mar cuando el interminable ciclo de clima apocalíptico golpea de nuevo. El futuro de la humanidad sigue siendo incierto. Y los efectos del desastre climático están lejos de terminar. Todo parece apuntar a una especie de era oscura. Una sociedad más violenta, debido a que los supervivientes intentan aferrarse a lo que tienen. Esta espantosa imagen del futuro, con las corrientes oceánicas detenidas por completo, se basa en la ciencia de nuestro tiempo. Los científicos nos advierten de que la cinta transportadora oceánica podría estar ralentizándose. La Tierra se ha calentado progresivamente durante más de un siglo. Según los expertos, 2016 fue el año más cálido registrado en todo el planeta. Pero al mismo tiempo, también se alcanzaron récords de bajas temperaturas en el Atlántico Norte. Eso sugiere que, conforme el calentamiento global derrite el hielo ártico en el mar, esa agua dulce hace que las corrientes superficiales frías sean menos saladas y densas y no puedan hundirse. Sin ese proceso natural, las corrientes oceánicas del planeta podrían llegar a detenerse. Lo estamos viendo ahora mismo. Está ocurriendo. Fijémonos en la capa de hielo de Groenlandia. No solo se está derritiendo más, también se está derritiendo más rápido y es un motivo de preocupación porque la gran cantidad de agua dulce que llegará al Atlántico Norte podría provocar esa interrupción. Las consecuencias de la interrupción o la ralentización de la cinta transportadora oceánica lo cambiarían todo en el planeta. Sería tanta energía, un cambio tan inmenso, que los seres humanos tendrían que adaptarse para sobrevivir. No podrían hacer que las cosas volviesen a ser como eran. No es una posibilidad ficticia remota. Ahora mismo nos enfrentamos a una catástrofe climática. Y a menos que hagamos pronto algo para prolongar nuestro modo de vida, tendremos que empezar a evolucionar o moriremos. La pregunta no es si aumentará el nivel del mar. Casi con seguridad la pregunta es ¿cuándo?